Grabación de la sección número 2 de el PAD de Pensamiento Lógico Matemático. Bienvenidos, mi nombre es Aurora Maecha Gómez, soy consejera académica y estoy en apoyo en este periodo a los estudiantes de la Escuela de Calma y de CACEN. Y hoy nos acompaña la licenciada nuevamente Seisley, a quien le doy la bienvenida y le entrego el inicio de la web. Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, estimados estudiantes y consejera Aurora. Bueno, y damos inicio a la sesión 2 del PAD, Teoría de Conjuntos, Pensamiento Lógico Matemático. Por favor, ustedes me confirman si me están escuchando y están viendo la presentación en este momento. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar interactuando como lo hicimos el día de ayer. Bienvenidos a esta web, Diana, Liber, Lady. Bueno, son los que tengo por acá en el chat que han escrito. Entonces, vamos a iniciar. Este tema de teoría de conjuntos lo van a utilizar en el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, muy atentos, vamos a preguntar lo que no entendamos, como somos poquitos, podemos abrir el micrófono, hacer preguntas y lo cerramos de inmediato. ¿Les parece? Entonces, la agenda de este encuentro, el concepto de conjunto, representación de conjuntos, también hablaremos de determinación de conjuntos, tipos de conjuntos, operaciones entre conjuntos y algunos ejercicios propuestos. Nada que no conozcamos, ¿cierto? Pero de pronto sí se hace necesario recordar. Bueno, empezamos con el concepto de conjuntos. Conjunto es una colección de objetos diferentes donde los objetos. Permítanme un segundito, se me fue la imagen. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, entonces Pero estos objetos tienen se le está características. entrecortando un poquito, profe. Señora, Se le está entrecortando mucho. yo también te escucho entrecortada. Creo que estamos es con dificultad del internet, aunque yo tengo aquí toda mi conexión. Está bien, pero debe ser el internet tal vez por el tema de la lluvia, por el tema climático. Bueno, entonces vamos a continuar. El conjunto, pues, esta colección de elementos, ellos tienen algunas características en común. Como observamos acá en el diagrama, entonces tenemos un conjunto de animales, ¿cierto? Seguidamente, acá tenemos un conjunto de los medios de transporte. Y aquí es una representación de un diagrama de Venn que más adelante se va a estar explicando. Y pues hay infinitos ejemplos de conjuntos. Si nosotros hiciéramos una lista, pues no la terminaríamos, ¿cierto? La cantidad de ejemplos que podríamos tener alrededor del concepto de conjunto. Estos conjuntos tienen una representación. Por lo general, ellos se denotan con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Es decir, cuando yo represento un conjunto, aquí tenemos el ejemplo, el nombre de ese conjunto va a ser en mayúscula. Entonces, y utilizaremos pues una letra del abecedario. Pero si los elementos de este conjunto son letras, porque pues tenemos muchos elementos que no van a ser letras, ¿cierto? Pero dado el caso de encontrar que mi conjunto tiene elementos que sean letras, esas letras se van a utilizar en minúscula. Eso tiene que ver con la notación de los conjuntos. ¿Para qué? Para que quede representado correctamente. Esos diagramas que ustedes observan son diagramas de Venn, que es la representación gráfica del conjunto. Entonces, están colocados para que los vayamos mirando porque ya en un momento se va a estar explicando la parte de esa representación gráfica.
Bueno, entonces el ejemplo de este conjunto M igual corchete A, B, C, D, E, y cerramos corchete. Entonces, los elementos de un conjunto se separan con comas, no con puntos o solo el espacio. Siempre va separado uno del otro, un elemento del otro va separado con una coma. Esta es una representación que se llama por extensión. ¿Por qué se llama así? Porque es de forma extensa, o sea que incluye todos los elementos del conjunto. También se utiliza, ¿qué otra característica vemos de este conjunto? Pues que tiene unos corcheticos, ¿sí? Entonces, también donde inicia, abrimos un corchete, donde cierra, cerramos el corchete que se abrió. Y realmente el término que está entre el nombre y el corchete es un igual. Bueno, la determinación de un conjunto, todo lo que yo les hablé tenía que ver con la notación, ¿sí? Cómo yo lo represento correctamente a ese conjunto. En la determinación de un conjunto, nosotros encontramos que los conjuntos se pueden representar por extensión. Esa palabra viene de algo extenso, de algo largo. Quiere decir que cuando tenemos una representación por extensión, debemos utilizar todos los elementos de ese conjunto. Pero me van a decir entonces, pero si mi conjunto tiene, por ejemplo, los números naturales, ¿cierto? Yo no los puedo escribir todos. Entonces hacemos como se observa en la presentación unos puntitos suspensivos. Si aparece en mi representación por extensión estos puntos suspensivos, me está indicando que el conjunto que se representó es infinito. Ya eso es una clase de conjunto. Mire que estamos hablando de extensión, pero ya tengo que ir a otro concepto que es el conjunto infinito para poder explicar por qué aparecieron estos punticos. ¿Qué ocurre? Hay otra situación. De pronto mi conjunto no es infinito, pero es bastante extenso, ¿cierto? Entonces, lo correcto sería representar los primeros números, colocar unos puntitos suspensivos y representar el último número. De esta forma, está indicando que ese conjunto pues tiene fin. Pero si solo aparecen los puntos suspensivos, indica que mi conjunto es infinito. Por ejemplo, este conjunto, ¿cuál sería? Donde dice ejemplo, corchetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos. ¿Cuál sería ese conjunto? ¿Ustedes qué me dicen? Los que me acompañaron y yo pienso que, creo que casi todos estuvieron ayer. Estoy viendo con los nombres algo parecidos. Entonces, estuvieron en la explicación de ayer. Este conjunto, ¿qué nombre recibe? Empieza en 1, 2, 3, 4, 5 y tiene puntos suspensivos. ¿Qué nombre recibe este conjunto? Me voy para el chat. Bueno, tenemos en el chat interacciones, pero recuerden que deben estar muy atentos porque yo estoy preguntando, estamos haciendo preguntitas. Entonces, la idea es que están atentos y también estamos participando. Conjunto infinito de números, Dayana, muy bien, Dayana está participando en el chat. Recuerden que también podemos abrir micrófono y responder. Entonces, ella nos dice sí, es un conjunto infinito. Y los números. Bueno, ¿a qué sistema numérico, cierto? ¿O qué nombre recibe estos números que empiezan en 1 y van hasta el infinito? Bueno, vamos a dejar que nos abran un micrófono y nos digan. No pasa nada si nos equivocamos. No hay ningún... Antes que estemos aquí pendientes y vamos a recordar. ¿Listo? Se llaman, bueno, números naturales. Muy bien, gracias. Ese es el conjunto de los números naturales, solo que aquí están representados, ustedes están observando por
extensión. Por extensión. Miren que cuando yo me desplazo, aquí les estoy con el cursor, me desplazo a la otra determinación de conjunto por comprensión, aparecen números naturales. Ese es el nombre que reciben los números comprendidos del 1 hasta el infinito. Y como la compañera no respondió en el chat, son infinitos, sí. Pero más adelantico vamos a ver qué pasa. Ahí interviene otro concepto de conjuntos. Vamos, tenemos aquí los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, están las letras de las vocales, perdón, A y U, están todas separadas por coma, tenemos que inician con un corchete, finalizan con un corchete. ¿Qué estaría pendiente aquí? Pues que todos tienen su nombre. Por comprensión, esta representación por extensión de un conjunto, yo la puedo llevar a una determinación de un conjunto por comprensión. Lo que pasa es que por comprensión, como esa palabra comprensión lo indica, es de comprender, es de escribir una característica que me represente al conjunto. O sea, esa es por extensión. A veces pienso que es más sencilla de representarla, ¿sí? Pero pues no quiere decir que sea pues complicado hacerlo por comprensión. Requiere de pronto analizar cuál es la característica de mi conjunto para poderlo plasmar en una frase. Entonces dice, nombrando una característica común entre los elementos que lo componen. Ya no vamos a escribir las vocales. Ya no vamos a escribir las vocales. Sino vamos a escribir, o sea, no vamos a escribir una a una las vocales, sino vamos a escribir vocales o las vocales del abecedario, ¿sí? Esa característica que me representa que mi conjunto también tiene unos elementos y que tan solo viendo esta representación por comprensión, yo puedo determinar uno a uno de estos elementos. N dos puntos, corchetes, números naturales. Entonces, si tengo esta representación por comprensión de números naturales, entonces sabemos que si nos piden representarlo por extensión, serían los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos suspensivos. ¿Que en dónde van los puntos suspensivos? Donde cada uno lo determine. No hay ningún texto que diga debe escribir 3 elementos y después puntos suspensivos. O escribir 5 elementos y después puntos suspensivos. Nosotros lo determinamos. El que está representando el conjunto lo determina. Ahora, G, corchetes, X tal que X es un día de la semana. Ah, bueno, ya en este tercer ejemplo, ya nos están llevando a una comprensión un poco más estructurada, donde me dice que este conjunto G tiene unos X, unos elementos, tal que esos elementos son días de la semana. Mire que ya nos estamos acercando más a un concepto aterrizado, estructurado, matemático de lo que es una determinación de conjuntos por comprensión. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla de la presentación en este momento? ¿Y la cabeza también? Bueno, pues ahí tenemos alguna pregunta. ¿Me escuchan bien? ¿Continuamos entonces? Bueno, entonces seguimos tipos de conjuntos. ¿Observan la presentación? ¿Si se alcanza a ver correctamente? Sí, señora, muy Bueno, gracias, consejera. Recuerden, chicos, que estamos aquí muy atentos porque son ustedes quienes están respondiendo y recordando. Entonces, tenemos los tipos de conjuntos. Bueno, tipos o clases de conjuntos, ¿listo? Porque los conjuntos, pues, en cuanto a cantidad y a características, ellos son finitos o infinitos. La palabra finito viene de fin, ¿cierto? Fin quiere decir inicio, fin, o sea que podemos determinar cuántos elementos hay. Es muy importante tener presente este tipo de conjunto finito y el tipo de conjunto infinito, porque de aquí surge
un concepto que es el de cardinalidad. Entonces, por ejemplo, los conjuntos de los números, de los conjuntos numéricos, ellos son infinitos. Los conjuntos numéricos son infinitos. Por ejemplo, como hace un momento hablamos, números naturales, números enteros, números racionales, irracionales, reales, los múltiplos de un número, los divisores, sí ya es un conjunto finito, porque yo sí puedo contar cuántos divisores tiene cierto número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el conjunto de números primos, el conjunto de números pares, impares, estos son conjuntos infinitos, infinitos. Bueno, ejemplo de conjunto finito. Nuevamente tomamos las vocales. Recordemos que hay muchos, ¿cierto? O sea, si yo les preguntaría a cada uno, podría escribir uno diferente. Y Z es igual X tal que X es una palabra. Son conjuntos finitos. Bueno, tenemos aquí, miren, una representación de un conjunto finito, ese conjunto compuesto por un número determinado de elementos, es decir, que yo los puedo contar. Esta es una representación gráfica de un conjunto. Mire que ya la hemos visto por comprensión, por extensión, y ahora tenemos diagrama de Venn. Se llama diagrama de Venn-Euler. Y estos ejemplos, bueno, días de la semana, vocales. Y en conjunto infinito, finito que tiene fin, infinito, que no podemos determinar la cantidad de elementos, conjuntos infinitos. Bueno, si lo representamos en un diagrama de Venn, tenemos acá un conjunto, las estrellas, las nubes, ¿sí? Porque no hemos todavía podido determinar qué cantidad de estrellas hay. Y un sistema numérico determinado por C igual, corchete X tal que X es un entero, cierra corchete. Ese es un ejemplo de un conjunto infinito. Seguimos con el tipos de conjuntos o clases de conjuntos. La clasificación de conjuntos. Un conjunto vacío. Un conjunto vacío, pues, es el que no contiene elementos. Debemos interpretarlo muy bien. Debemos interpretarlo muy bien. ¿Por qué? Porque un conjunto vacío, si lo hacemos en forma de diagrama de Venn, pues es sencillo, ¿cierto? No tiene elementos dentro. Si lo hacemos en forma de, utilizando la extensión, pues son los corchetes y no hay nada dentro. Si lo hacemos representándolo con el símbolo de vacío, el símbolo matemático de vacío, pues sería de esta manera, ¿sí? Pero como también tenemos representación, por comprensión, ¿cierto? Por comprensión, entonces nos pueden dar una frasecita que yo debo leer muy atentamente, o sea, una característica de un conjunto que no tenga ningún elemento. Entonces, yo puedo determinar que ese conjunto no tiene elementos. Podría ser los números naturales comprendidos entre 2 y 3. No, eso es un conjunto vacío. No tenemos números naturales que estén en la mitad del 2 y el 3, porque los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya de pronto entre 2 y 3 hay números decimales, ¿cierto? Hay números racionales, pero naturales no los hay. Entonces, de esta forma, podemos tener planteamientos de conjuntos vacíos, pero si no son interpretados o comprendidos correctamente, pues no estamos llegando a la respuesta que es. Bueno, entonces tenemos acá, bueno, en el chat, ustedes me colaboran dejando un ejemplo de conjunto vacío.
A ver, ¿qué recuerdan? Un ejemplo de conjunto vacío. Voy a revisar ese chat, a ver qué, y lo leo rápidamente. Nos puede servir el ejemplo como no nos puede servir, no pasa nada, lo importante es que participemos. Cuando nosotros participamos, también salimos de dudas, ¿cierto? Porque a veces pensamos algo que sea posible, pero no lo es. O si es cierto lo que estamos considerando, ¿cierto? Bueno, tenemos por acá en el chat que nos escribe un ejemplo de conjunto vacío. Bueno, vamos a revisar. Bueno, tenemos el -1. Bueno, la respuesta de Jonah Anderson, eh, pues Jonah Anderson me coloca, pensaría yo, pues un número. No, no es un ejemplo de conjunto vacío porque él me escribe el -1. Cuando tú me escribes así -1 es un entero negativo. Diana me escribe entre corchetes como el 0. No es un ejemplo de conjunto vacío porque ella me coloca un elemento dentro de los corchetes. ¿Listo, Dayana? Si tú de pronto me lo quieres representar por extensión, tendrías que haber dejado los corchetes solitos, ¿vale? Bueno, continuamos aquí. Tenemos los conjuntos equivalentes. Equivalentes, como lo representamos acá, tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B tiene los elementos 4, 5, 6, 7. Bueno, continuamos. El conjunto universal. Este conjunto universal, o también llamado referencial, es un conjunto que tenemos como referencia para nosotros poder plantearnos más subconjuntos. Por ejemplo, en esta representación del diagrama de Venn, el conjunto universal, ¿cierto? Es el conjunto de todos los elementos que están dentro del recuadro. Por eso la U está fuera del rectángulo, ¿cierto? La U está fuera. Quiere decir, mi conjunto universal es todo lo que está dentro. Y si yo empiezo a revisar los elementos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo lo que hay adentro. Pero mi conjunto universal, ¿cierto? Contiene, es decir, que dentro de él está el conjunto A, y es todo el círculo A, que es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. También ese conjunto universal contiene, o sea, tiene dentro de él el conjunto B, con elementos 4, 7, 6. Y aparte de eso, fuera de los dos conjuntos, se encuentran los elementos 5 y 8, que ahí aparecería otro concepto que es el complemento de un conjunto. 8 y 5 vendrían a ser complementos de quién? Del conjunto, por ejemplo, del conjunto B, ¿cierto? Pero realmente son complementos de tanto de A como de B. Porque al tener todos los elementos de A y B, nos faltaría solamente los elementos 5 y 8 para hacer ellos todos el conjunto universal. Ejemplos de conjunto universal. Si quieres definir B como el conjunto conformado por las vocales A, E, I, el conjunto universal podría ser el conjunto de las vocales. Bueno, vamos a ver qué nos trae este conjunto universal. Tenemos el recuadro, tenemos la U, quiere decir que todo lo de adentro es el conjunto universal. Revisemos.
A, E, I, O, U es el conjunto de las vocales. Pero el conjunto universal tiene un subconjunto, o sea, un conjunto B que tiene los elementos A y eso es lo que estamos observando en esta representación gráfica de un diagrama de Venn Euler. ¿Qué más ocurre? Después de nosotros ver los, el conjunto, su notación de conjunto, su representación, ¿cierto? De conjunto que vimos por extensión, por comprensión, por diagrama de Venn. Continuamos en este concepto explorando más características de él y encontramos entonces las operaciones entre conjuntos. Ah, bueno, si yo tengo dos o más conjuntos, podemos realizar unión entre conjuntos. Mire que las operaciones entre conjuntos, nosotros nos las explicaron desde que estuvimos en el colegio, como el de grado primero o antes. Y cuando nosotros trabajamos con los chicos en pensamiento lógico matemático y hay un ejercicio que les colocamos a representar operaciones de forma gráfica, y este es uno de los ejercicios que más lo realimentamos en los foros, y ahí observamos que aunque fueron años con este tema de conjuntos, y que ese es un tema muy real, porque todo el tiempo lo vemos, la clasificación, la organización de datos, ¿cierto? Todo el tiempo lo vemos, pero no lo hemos comprendido del todo. Entonces, unión. Unión hace referencia a como si cogiéramos una bolsita y metiéramos todos los elementos que tienen esos dos conjuntos, los recogiéramos. Por tal razón, si yo uno el conjunto A igual corchete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cierro corchete, y el conjunto B igual 2, 4, 6, 8, 10, si yo lo uno, ¿cierto? O si quiero representar una A unión B, pues el símbolo es parecido a una U, ¿cierto? Muy parecido a una U. Pero, ¿qué me está diciendo? Si tengo un diagrama de Venn, quiere decir que yo debo sombrear todos los dos conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que son los elementos, son todos los elementos que conforman al conjunto A y el conjunto B. Vamos a ver aquí nuestro ejemplo. Ejemplo de conjuntos, bueno, acá nos están hablando de retomar un tema de conjuntos finitos. Este es un ejemplo de conjunto finito. A igual, pentágono, paralelogramo, cuadrado, rectángulo, B igual a triángulo, bueno, una estrella, es un polígono también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué nombre recibe este polígono? Que tiene forma de estrella, ¿ustedes recuerdan? Los polígonos. Este polígono tiene un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. ¿Qué nombre recibe un polígono de 10 lados? Decágono, profe. Muy bien, gracias. Muy bien, y cerramos el micrófono. Muy bien por la participación. Muy bien, decágono. Y así por eso cada uno tiene su nombre, ¿cierto? Bueno, tenemos estos dos conjuntos y vamos a hacer la unión, escoger y ubicarlos todos en el círculo. Entonces ahí lo tenemos resaltado. Pero, escuchemos bien, pero si yo tengo estos dos conjuntos como están acá, ellos tenían elementos en común. Debo realizar de esta manera el diagrama de Venn. Y lo que hago seguidamente es coger y sombrear todo. De pronto nosotros nos enseñaron en algún momento en el colegio que colocábamos unas rayitas, pero esas rayitas hacían referencia a representar la operación. Yo sé que en algún momento ustedes han visto esas rayitas, pero nosotros en el curso de pensamiento lógico cogemos y sombreamos todo para representar una unión. Entonces estábamos acá, ¿qué más nos dice? Bueno, A, José, Jerónimo, B, María, Mabel, Marcela,
Si unimos, pues nos quedan todos los elementos de los dos conjuntos, José, Jerónimo, María, Mabel, Marcela. Hagámoslo entonces con un ejemplo realizado con frutas. P igual pera manzana. Mire que escriben la palabra en minúscula y la separamos con la coma. ¿Por qué? Porque esta es la forma de representar en la notación que yo hago entre conjuntos. Se utiliza un igual, no dos puntos, es un igual. El corchete se abre y se cierra. Son detalles, pero es lo que me aterriza, lo que me lleva a aplicar correctamente el lenguaje, el concepto de conjuntos. La C igual corchete limón, coma naranja. F igual corchete cereza, grosella. Y hacemos una unión. Aquí sería una unión de tres conjuntos. Tres conjuntos que están representados por extensión. ¿Se observan? ¿Por qué? Porque por extensión, porque están escribiendo la palabra completa que hace referencia a la fruta. No nos están diciendo, un ejemplo, cítricos, frutos rojos. No, estamos escribiendo las que son. Entonces, por extensión. Luego, hago una unión, pues reunimos todos los elementos en un solo conjunto que es el conjunto P, unión C, unión F. Es el conjunto unión. ¿Unión de quién? De los tres conjuntos. M es igual corchete 7,9,11, cerramos corchete. N es igual corchete 4,6,8, cerramos. M unión N, los elementos son 7,9,11,4,6,8. Hay otra pregunta que a veces me hacen los estudiantes. ¿Qué pasa si yo coloco 4,6,8,7,9,11? No hay problema, ¿sí? De pronto nosotros si son números, deberíamos ordenarlos, ¿sí? Un ejemplo, 4,6, 7, 8, 9, 11. Pero no, en ningún lado nos dice que es obligatorio colocar el conjunto ordenado, o si de pronto coloco el segundo conjunto de primera sus elementos, y los elementos del primero los coloco, del primer conjunto los coloco de segundas, en el conjunto unión, ¿va a quedar mal? No tenemos. Lo que sí debemos ser cuidadosos es en colocar la totalidad de elementos, porque eso me lleva a otro concepto, contar el total de elementos. R igual corchete, pelota, patín, paleta. G igual corchete, paleta, coma, pelota, patín. Cerramos acá. R unión G, pelota, paleta, patín. Bueno, tenemos ahí ejemplos de la operación. ¿Cuál es la operación que estamos hablando nosotros? A ver, que me abre rapidito el micrófono y me dice cuál es la operación de la que estamos hablando en este momento. Conjuntos unidos. Unión, ¿cierto? Operación entre conjuntos. La operación que estamos hablando de la operación de unión entre conjuntos. Bueno. Entonces seguimos. Está el conjunto intersección. ¿Qué ocurre en el conjunto intersección? Hace referencia a los elementos que comparten en común los conjuntos. Estos dos conjuntos tienen elementos en común. Esa es la intersección entre los dos conjuntos. Tenemos el conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A? Aquí está representado. ¿Por qué lo represento así entrelazados y otros los represento separados? Porque ellos tienen elementos en común. Esta representación en diagrama de Venn se da porque tienen elementos en común. Se deben intersecar los conjuntos, cruzarlos. Y en el centro voy a colocar los elementos en común. ¿Qué pasaría si tengo esto representado? Ahí mismo yo puedo representar una unión. Lo que hago es coloreo rosadito todo. Eso es una unión. Pero si voy a representar una intersección, entonces coloreo entonces solo la mitad. En este caso, el conjunto de intersección
Vamos a identificar esos elementos en común. El conjunto A es igual corchete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos corchete. El conjunto B es igual corchete 2, 4, 6, 8, 10, cerramos corchete. Luego A intersección B es lo que se repite, es decir, el 2, el 4 y el 6. Es esa parte la que debo resaltar. ¿Listo? Vamos a profundizar un poquito en el ejemplo que nos muestra. Ejemplos de intersección. Bueno, lo voy a dejar un momentito ahí porque les voy a hacer una preguntita. Entonces voy a dejar ahí 20 segundos. 20 segundos. Bueno, entonces tenemos el ejemplo de intersección. El conjunto A es este conjunto representado por los siguientes polígonos. Tenemos un pentágono, un paralelogramo, un cuadrado y un rectángulo. Ahora el conjunto B es ese decágono, ¿cierto? En forma de estrella, un cuadrado, un triángulo, un pentágono. Revisamos cuáles son los elementos que se repiten. Tenemos el pentágono que se repite y se repite también el cuadrado. Aquí solo está representando el conjunto de intersección y de colocar esos dos. Bueno, hay muchos ejemplos también. A igual los elementos 1, 2, 3, B igual 3, 4, 5, su intersección se repite solamente el elemento 3, o sea que A intersección B tiene único elemento que es 3. El conjunto A, otro conjunto A, ¿sí? Ya el de arriba es un conjunto de números. Ya tenemos otro ejemplo, conjunto A, que es el conjunto comprendido con las vocales A, E, I, O. Y B está comprendido con las vocales E, I, O, U. ¿Qué es lo que se repite entre los dos conjuntos? Pues observamos vocal E, vocal I y vocal O. Entonces tenemos ahí una intersección. Entonces recordemos que podemos llevar estos ejemplos tanto a la comprensión, a la extensión, a los diagramas de Venn. Estas son unas leyes, unas propiedades relacionadas, algunas con la intersección de conjuntos, ¿cierto? Como es la idempotencia, que si intersectamos el conjunto A con otro conjunto A, me da el mismo conjunto A. La intersección de A y B es un subconjunto perteneciente a A y B. Si tenemos una intersección entre A y B, esta estará contenida entre los conjuntos A y el conjunto B. Sí, claro, porque si esta intersección son estos dos elementos están dentro tanto del conjunto A como del conjunto B. Es muy cierto. Si A está contenido dentro del conjunto B, entonces A unión B es igual a B. Tenemos una propiedad asociativa, paréntesis A intersección B intersección C es igual a intersección paréntesis B intersección C. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan que ayer trabajábamos y mencionamos la propiedad asociativa que se aplicaba en los números reales, pues aquí en conjuntos también se aplica la propiedad asociativa. ¿Por qué se aplica? Porque si yo asocio dos conjuntos, digamos los dos primeros, si los asocio, o sea, y si resuelvo esa intersección y luego resuelvo y uno con la otra intersección para sacar unos elementos, o sea, un conjunto solución, vamos a obtener igual resultado si trabajo los dos primeros conjuntos interceptados y después intercepto con C, me da igual a tener el primer conjunto y lo intercepto
con la intersección de B intersección C. Es decir, al resolver esta operación de una forma, digamos, como lo tenemos a la derecha, nos va a dar igual que a la izquierda. Entonces tenemos la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos conjuntos, los intersecto, ¿cierto? La intersección. Si tengo el conjunto A, lo intersecto con B, vamos a obtener el mismo resultado que tener el conjunto B e intersectarlo con A. Tenemos una propiedad distributiva, A unión, paréntesis, B intersección C. Esto es igual a A unión B intersección C. ¿Cierto? Esto más o menos nosotros entendemos el concepto de la distributiva, entonces tenemos que la A se une con la B y el signo que nos queda fuera sería la intersección. Elemento, bueno, absorbente es que si yo intersecto A, lo intersecto con el vacío, tenemos el conjunto vacío. Es decir, si yo cojo un elemento A y lo intersecto con un elemento que no tiene elementos, un conjunto que no tiene elementos, pues no van a haber elementos en común entre los dos conjuntos, por tal razón su intersección es vacío. Bueno, esas son unas propiedades que a medida que nosotros profundizamos en las operaciones entre conjuntos, pues le encontraríamos el uso y la aplicación, ¿cierto? Pero es importante pues conocerlas, saber que ellas existen y saber que tienen pues una secuencia lógica, por eso existen. Bueno, continuamos con otra operación que es la diferencia de conjuntos. ¿Qué ocurre en la diferencia de conjuntos? Primero se representa con el símbolo menos de diferencia. Y son los elementos que pertenecen, en este caso, A menos B, pertenecen a A. Es decir, A menos B es los elementos que son únicos de A, o sea, que no comparten en común con B. En otras palabras, son todos los elementos del conjunto A quitándole la intersección. Es decir, que si el conjunto A y el conjunto B son diferentes, o sea, disyuntos, pues el conjunto de diferencia va a ser todo el conjunto A. Ya en un momento vamos a ampliar un poco estas propiedades. ¿Listo? Tenemos una diferencia simétrica. Bueno, aquí vamos a abrir la diferencia de conjuntos. Bueno, aquí tenemos cómo se representa A menos B. Su representación es A menos B, o sea, la diferencia A menos B, la diferencia entre conjuntos, B menos A. Ese es el diagrama de Venn que me ubica inmediatamente en la operación. Quiere decir que son los elementos que pertenecen solo al conjunto A y no pertenecen a B. Y el caso B menos A son los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Ejemplos de diferencia, entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, el conjunto A, entonces le vamos a asignar unos elementos. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? A, B, C, D, E. Y conjunto B es A, E, I, O. Entonces, la diferencia de dichos conjuntos estarán formados por todos los elementos que están en el conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. Entonces, ¿qué pasa acá? A menos B, que se repite, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a A y que no están en B? Vamos a ver rapidito, observamos, bueno, como en B y en A están el A y está el E, ¿cierto? Es decir, estos dos elementos no van a ser parte de A menos B, es decir, que solamente me queda B, C, D. Bueno, tenemos este ejemplo de diferencia. Ahora se me ocurre preguntarle lo siguiente. ¿A qué equivale o cuál es el conjunto B menos A?
Por favor, vamos pensando y escribimos en el chat. ¿Cuál es el conjunto B menos A? Este es A menos B, pero con este ejemplo yo puedo determinar B menos A. ¿Cuál es el conjunto B menos A? Por favor, voy a revisar el chat, voy a dejar unos 10 segunditos. Vamos, tenemos respuestas. Freymar, gracias. Él nos dice que B, C, D. Vamos rápido a revisar. B, C, D. Este es A menos B, pero la pregunta es en relación a B menos A. O sea, esta parte sombreada es la que tenemos acá. A menos B. ¿Se observan? Ahí da B, C, D. Pero B menos A, tenemos que observar los elementos que pertenezcan a B, pero que no estén en A. Ya sabemos que ellos en común tienen la A y la E. La A y la E están los dos, ¿cierto? Es decir, que B menos A no puede ir A y E. Y la respuesta de B menos A es I, O. Vamos a cerrar acá. Pueden echar, no tengo interacciones. Tenemos otra operación entre conjuntos, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, si aquí somos buenos observadores y ya vimos la diferencia A menos B y B menos A, la diferencia simétrica es unir las dos diferencias. En otras palabras, y más sencillas, serían todos los elementos menos la intersección, ¿cierto? Si nosotros somos observadores, ¿qué aparece aquí resaltado? Todos los elementos de A y de B, pero está en blanco el centro. Es decir, todos los X que pertenezcan a A, los unimos con los X que pertenezcan a B. O simplemente identificamos intersección 2, 4, 6, todos los elementos y esos no los escribimos. ¿Cómo les parece este concepto? Uno llega a este concepto de diferencia simétrica si ha pasado por diferencia de A menos B y diferencia de B menos A y se ha comprendido. Llega a este y la apropiación es rápida porque venimos de entender la diferencia entre dos conjuntos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de diferencia simétrica que aparece acá. Los conjuntos de los polígonos nuevamente. Entonces tenemos el polígono A que es igual al pentágono, al paralelogramo, al cuadrado y al rectángulo. Triángulo, la estrella, pentágono y cuadrado. Y la diferencia simétrica, ¿qué es? Miremos los que tengan en común. ¿Qué tienen en común? El cuadrado, o sea, las intersecciones, cuadrado y pentágono. Ellos no van. Ellos son los que, en la intersección no va. Y lo demás sí lo escribo. Entonces sería el paralelogramo, el rectángulo, el triángulo y la estrella. Y también hay otro ejemplo que es con números. Dice CA igual al conjunto 1, 4, 9, 16, 25, 26, el conjunto de los números cuadrados perfectos. Los números cuadrados perfectos son los números que al elevarlo al cuadrado nos da 1 por 1, 1. 2 por 2 nos da el 4. 3 por 3 nos da 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Aquí a un 36. Bueno, dejémoslo ahí. En B, ¿qué ocurre en B? Es el conjunto de números impares. ¿Se dan cuenta que aquí hay unos puntitos suspensivos? Quiere decir que este conjunto de números cuadrados perfectos es un conjunto infinito.
Eso ya, entonces miren que nadie me ha dicho eso, pero como ya estudiamos el concepto, ¿cierto? Ya sabemos las clases de conjuntos, los tipos de conjuntos, entonces eso me lleva inmediatamente a ubicar mi conjunto a clasificarlo como conjunto infinito. ¿Qué pasa en mi conjunto B? Mi conjunto B es un conjunto de números impares. O sea, 1,3, 5, 7, 9, 11 y otra vez puntos suspensivos, también es un conjunto infinito y son los impares. Ahora la diferencia simétrica con B es igual a 3,4, 5, 7. Vamos a mirar 3,4, 5, 7. Es decir, el conjunto de elementos A y B que no son comunes a ambos. Bueno, tenemos entonces ese ejemplo. Bueno, vamos a continuar con conjuntos complemento. Entonces, en esta operación es la única que requiere tener un conjunto universal, el conjunto complemento. O A complemento, B complemento, y es representada con esta comita. O también en el exponente una C, como lo hacemos en el curso de pensamiento, decimos A y una C aquí en la parte donde ponemos los exponentes, ¿cierto? Que nos ubica en A complemento. En este caso, lo que vemos acá es una representación de A complemento. ¿Qué debo tener? Mi conjunto universal. ¿Sí? Por eso aparece el recuadro. ¿Cuál es mi conjunto universal? El conjunto conformado por los elementos 1,2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que pasa es que mi conjunto universal tiene un subconjunto que es el conjunto A. ¿Qué quiere decir un subconjunto? Es decir, que el A está dentro de U. ¿Sí se dan cuenta? Por eso él es subconjunto de U. Y lo debemos representar de esta manera, porque son los elementos 2,4,6. 2,4,6. Y los demás son 1, 3, 7, 5. El conjunto A es este. A igual 2,4,6. Pero el conjunto A complemento son los elementos que le faltan a para hacer el universal. Entonces el A complemento sería todo lo rosadito, todo lo que está fuera del A. Ahora entienden por qué se necesita saber cuál es el conjunto A para saber cuál es el conjunto complemento. Es decir, yo debo tener esos dos datos, mi conjunto universal y mi conjunto y mi subconjunto. Es decir, mi conjunto U universal y mi subconjunto A, para poder saber cuál es el complemento, porque el complemento es lo que le falta a A para hacer el conjunto universal. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta ahí, muchachos? Estamos en el complemento de un conjunto. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, eso es otra representación de un conjunto universal. Quiere decir que mi conjunto universal está comprendida por las letras A, B, C, D y E. Entonces, si vemos todo lo que hay dentro del recuadro es A, B, C, D y E. Pero tenemos un conjunto A. ¿Cuál es mi conjunto A? B, C, D. Mírenlo acá. B, C, D. ¿Y cuál sería mi conjunto A complemento? Ese es mi conjunto A. Mi conjunto A complemento es todo lo que le falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Y se sombreó de verdecito. Mi conjunto A complemento es A, E. Es decir, si yo tengo el conjunto A y lo uno con el conjunto A complemento, vamos a obtener el conjunto universal.
¿Listo? Bueno, vamos acá a empezar el quiz, pero vamos a reforzar un segundito. Ustedes me confirman si están viendo en este momento la presentación. Ahora me confirman, donde dice teoría de conjuntos. Sí, profe. Bueno, gracias. Ven, trabajamos un momentito. Hay un concepto que se llama la cardinalidad. Bueno, ¿qué pasa con la cardinalidad? Resulta que mi conjunto tiene unos elementos y al tener unos elementos yo los puedo contar. Por ejemplo, acá, x tal que a igual, x tal que x es un número de días de la semana. Eso está representado ¿por qué? Por comprensión, por extensión. Este está representado ¿por qué? Tenemos una frase. X tal que X es un número de días de la semana. Bueno, yo les ayudo. ¿Es comprensión o es extensión? ¿Comprensión? Comprensión. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, comprensión. ¿Por qué es comprensión? Porque es una característica, ¿cierto? Que nos lleva a nosotros a imaginar inmediatamente que hay unos elementos, ¿cierto? No están escritos como tal los elementos uno a uno. Y entonces este es por extensión. Extensión. ¿Por qué es extensión? Porque aparecen uno a uno los elementos. Pero si aparecen uno a uno los elementos, los puedo, ¿qué? Contar, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es lo que representa la cardinalidad de un conjunto. Es decir, que tiene 7 elementos. ¿Cómo vamos a representar la cardinalidad? Bueno, esa cardinalidad nosotros la representamos con esta letra, la N minúscula, paréntesis, el nombre del conjunto. Entonces, ¿qué tenemos acá? N, que me dice N de cantidad. N me representa cantidad de elementos de A. Tiene 7 elementos. No se le coloca corchete, no se le colocan barritas. Y hemos entonces trabajado la cardinalidad. ¿Qué tenemos acá? El conjunto B es igual. Corchete X tal que X pertenece a los naturales. ¿Pero qué quiere decir eso X tal que X? Ah, bueno, X hablan de los elementos, o sea que los elementos del conjunto V, estos elementos pertenecen al conjunto de los naturales, coma, pero también estos elementos son números pares, ¿cierto? Aparte de ser naturales, son pares. Mire que hay dos situaciones, entonces debemos contemplarlas en el conjunto B cuando lo hago por extensión. Este ejemplo es por comprensión y seguidamente está la extensión. ¿Qué pasa entonces en la extensión? Pues que me permite determinar la cardinalidad. ¿Qué es cardinalidad? Cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Pero como yo no los puedo contar, pero sí sabemos que este símbolo en matemáticas, ¿qué representa? ¿Cómo se llama este símbolo? Muy conocido por todos. ¿Cómo se llama este símbolo? Cuando es infinito. Infinito. Entonces, cuando no sabemos la cantidad de elementos, no la podemos contar porque él es un conjunto infinito, ¿cierto? Eso ocurre cuando son conjuntos infinitos. Debemos representar la cardinalidad con este símbolo, ¿listo? Símbolo de infinito. Pero si yo puedo contar mis elementos es porque es un conjunto finito, finito. Finito, bueno, se me fue otra, es un conjunto finito. Bueno, yo pienso que acá ya se aclaró un poquito más, ¿cierto? Bueno, tenemos este ejemplo, nos dice que el conjunto B es igual corchete X tal que X pertenecen a Z. ¿Cuáles son Z? ¿Qué conjunto numérico es Z? Ayer me acompañaron ustedes. ¿Qué conjunto numérico es Z?
Z son los números enteros, Z son los números enteros. Entonces nos dice, bueno, que el conjunto V, este está escrito por comprensión, es una forma de representar los conjuntos por comprensión. Es muy utilizada para conjuntos numéricos o queremos determinar conjuntos de los sistemas numéricos, utilizar los intervalos. ¿Listo? Por eso debemos saber qué representa los símbolos de mayor, menor igual. Entonces aquí dice, el conjunto V, corchetes, X tal que X. Bueno, tiene unos elementos. Los elementos del conjunto V pertenecen a Z. Bueno, pueden ser ¿qué? Positivos, negativos o puede ser el 0. Pero, ojo, el elemento es un número par. Bueno, son números pares. Ya me ubico cuáles son los números pares, ¿cierto? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pero como están los zetas, también podrían ser, podrían llegar a algún negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Como son estos números pares, hay otra condición, que estos números deben ser mayores. Voy a escribir acá. Cuando tenemos esta notación de intervalo, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Porque por ahí nosotros quedamos ya un poco confundidos. Nos ubicamos en la X y leemos hacia este lado y luego hacia este lado. Es para comprender que nos están preguntando. Dice, las X o los elementos o los números que sean mayores a 0, los X mayores a 0, entonces yo inmediatamente pienso, bueno, 0 no va, porque es mayor. ¿Dónde empiezan los mayores a 0? Voy a sacar así, aquí es como para entenderlo, ¿sí? Mayores a 0, que es en los números enteros. Pues estaría a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mayor que 0. Pero menor a 7. Entonces, ¿cuáles serían los números mayores a 0? Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, porque me dicen mayores, por este ladito son los mayores, ¿cierto? Mayores. Y por este ladito me está diciendo que mayores a 0, pero menores a 7. O sea, por este ladito son menores. Menores. Entonces, es decir, que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no lo toma, ni el 0 tampoco. Pero esta es una parte, pero como también debo cumplir que sea par, entonces empiezo a descartar. 1 no es par. Este señor 2 sí. El señor 4 también. Y el señor 6 también. Es decir, que estos elementos 2, 4, 6 pertenecen a mi conjunto B. Y eso es lo que me estaba diciendo la comprensión, ¿cierto? Esa representación por comprensión del conjunto B. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por extensión. Bueno, después de analizar todo eso, llegamos a que por extensión el conjunto B tiene elementos 2, 4, 6, que los puedo contar. ¿Por qué los puedo contar? Porque es un conjunto finito y yo le puedo contar sus elementos y la forma correcta de escribir la notación de la cardinalidad es n paréntesis b igual. Podemos escribir cardinal de b, omitimos cardinal de b y directamente colocamos el 3. ¿Sí? Esto es lo que representa el n de b, cardinal de b. Y el número 3. Mire que el número 3 no va en corchete, porque si yo le coloco un corchete, ¿qué ocurriría? Ya no es el concepto de cardinal, es el concepto de conjunto. Estoy diciendo que el cardinal de B es un conjunto. Y si le pongo unas barritas, estoy diciendo que el cardinal de B es un valor absoluto. No. Entonces, mire que así pareciera como tan inocente, sí que, pero es que ¿por qué me mandan a corregir si son unas llavecitas? Cada símbolo representa algo, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos un lenguaje simbólico y un lenguaje natural. Entonces tenemos que explorar en cada temática en ese lenguaje que es propio aquí de los conjuntos, en ecuaciones de las ecuaciones, en cálculo diferencial del cálculo, ¿sí? No podemos de pronto ir a utilizar algo que me represente otra cosa de lo que estoy hablando.
Y hace un momento veíamos las operaciones, entonces aquí tenemos como una mirada de las operaciones en una sola imagen, ¿cierto? Todas las tenemos, ¿por qué? Para compararlas, para decir, sí la entendí. No, definitivamente no las entendí. Entonces, unión, gráficamente, en un diagrama de Venn, son todos los elementos. Mira, aquí están representados todos los elementos. Entonces, aquí tenemos la representación de todos los elementos. De pronto ya como nosotros utilizamos programitas, que el Paint, que el Paint, que, bueno, algunos quieren utilizar otros programas, entonces eso queda que rosadito, bueno, quedan coloreados, pero al tener esa sombra, está representándose gráficamente una unión entre dos conjuntos. Intersección, solo los elementos en común, lo que tienen en común. Diferencia son los elementos que pertenecen a A menos B, diferencia pertenecen al conjunto A. Es decir, los elementos de A quitándole la intersección. ¿Por qué le quitamos la intersección? Porque esos elementos también los tiene B. Y el concepto me dice la diferencia entre A y B son los X que pertenecen a A. Pero estos que se repiten también están perteneciendo a B. Entonces ellos no hacen parte de la diferencia entre A menos B. Una diferencia simétrica. Entonces resaltamos, digámoslo así, todos los dos conjuntos menos su intersección. Y el complemento de un conjunto, en este caso es el complemento de A. Este es mi conjunto universal. Este es el conjunto A. ¿Cuál es el complemento? Es todo lo que no es A, por eso A está blanquita. Sí, A no está sombreada. Lo que lleva a la sombra, que me hace referencia, que la respuesta de A complemento es todo menos el conjunto A. Por tal razón, si a mí me preguntan por el complemento de un conjunto, pues yo debo saber cuáles son los elementos de ese conjunto. Un ejemplo, determinar los elementos de B complemento. Debo saber cuál es el conjunto universal y cuál es mi conjunto B. Bueno, ¿qué ocurre? Porque en la presentación había algo con respecto a que nos decían, debemos orientar también cuando la unión es entre tres conjuntos, ¿sí? Resulta que aquí generalmente nosotros trabajamos tres conjuntos, ¿sí? La actividad cuando ya en el curso que corresponde a esa temática se trabajan tres conjuntos. Entonces, esta es una representación. Tres conjuntos, cuando tenemos tres conjuntos en un diagrama de Venn, cuando tenemos tres conjunticos en un diagrama de Venn, se representan de esta manera, ¿sí? Esa es la forma de organizarlos. Entonces, perdón, yo les voy a hacer por acá, me disculpan si queda un poquitín no tan perfecto. Voy a hacer los tres conjuntos. Esta es la forma de representar los tres conjuntos en un diagrama de Venn. Esos conjuntos llevan su nombre en letra mayúscula, A, B y C. Y deben estar en un recuadro y nos representa el conjunto universal. ¿Listo? Esa es una representación de una unión entre dos conjuntos. ¿Se dan cuenta que la sombrean los dos conjuntos, el A y B? Aquí estoy representando A unión B. Pero si, por ejemplo, me dicen, Cesley represente A unión B, unión C. ¿Qué yo haría? ¿Ustedes qué me aconsejarían hacer? Que ustedes ya vieron la explicación de las operaciones entre conjuntos. Representen el diagrama de Venn A unión B, unión C, o representen la unión de los tres conjuntos. ¿Ustedes qué me dicen? Tutora, haga tal cosa. ¿Qué me recomendarían hacer? Bueno, rapidito alguien me abre el micrófono y me dice, profesora, haría tal cosa. Coloré lo de por fuera de los conjuntos, coloré el conjunto B. Bueno, ¿qué se les ocurre? Bueno, estoy revisando en el chat. Ok, bueno, por ahí me dejaron algo escrito. Entonces, para hacer la unión entre tres conjuntos, pues es sombrear los tres conjuntos
Bueno, muy bien los que están participando en el chat. Yo lo voy a hacer con rayitas, ¿vale? Porque estoy acá con mi lapicito. Entonces yo lo voy a hacer rayadito para decirles que se colorean los tres conjuntos. Y esa es una A unión B unión C. ¿Complicado? ¿No? ¿Cierto? Tenemos ya una unión entre tres conjuntos. Bueno, la intersección. ¿Qué es la intersección? Los elementos en común que comparten estos dos conjuntos, una intersección. Por eso aquí, en la representación, en el diagrama de Venn de A, B, C, entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí es una representación de A intersección B, A intersección B. Pero vuelven y me hacen otra pregunta. O yo les hago la pregunta, ¿cómo sería el tema ahí? ¿Me hacen o yo les hago la pregunta? Bueno, este cuadrito me quedó un poco más pequeño, vamos a hacer los tres conjuntos, tratemos de que queden de esta manera, dos arriba, uno abajo, esta disposición de conjuntos, está el conjunto A, B, C, siempre llevan nombres, los nombres van en letra mayúscula, podemos utilizar FC, dos letras, sí, lo que no está bien utilizarlo es una palabra, porque nos dice que lo represente con una letra mayúscula. Bueno, aquí es la representación A intersección B. Ese es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Y mire, la intersección, el conjunto, no podemos olvidarnos que el conjunto es todo el círculo A. El conjunto es todo el círculo B. No me puedo olvidar de eso, porque si yo me olvido de eso, resulto pensando que mi intersección es solo un pedacito y ya se me va olvidando el concepto de intersección. Bueno, a menos de que utilicen otras palabras que me digan exclusivamente, bueno, situaciones que me lleven a interpretar de otra manera. En este caso vamos a hacer la intersección de los tres conjuntos, ¿les parece? Entonces, vamos a hacer la intersección de los tres conjuntos. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una intersección de tres conjuntos. Ahora, me pidieron hacer A intersección B intersección C. El punto de las regiones de estos conjuntos en este diagrama de Venn que me representa la intersección de los tres conjuntos es esta parte de acá. Por favor, eso toca tenerlo presente. Cuando vemos lógica y aplicación de teoría de conjuntos, es esta región. Es decir, esa parte como más interna es ahí donde los tres conjuntos se intersectan. Lo que tengamos acá, el elemento que está acá, quiere decir que ese elemento lo comparten los tres, lo tienen los tres conjuntos. Bueno, aquí, por ejemplo, lo podemos ver esta parte. Pero de pronto me dicen, haga una intersección de B intersección C nomás. Sí, vamos a hacer una A intersección, perdón, B intersección C. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Y por acá tenemos el conjunto universal. Siempre debe estar en este recuadro porque tenemos siempre problemas, situaciones de contexto y nos requiere ubicar en un conjunto universal. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. B intersección C. Este es mi conjunto B. Voy a resaltarlo con el puntero. Este es mi conjunto B. Este es mi conjunto C. Y su intersección es lo que comparten en común. Entonces voy a colocar otro colorcito para representar esa intersección. Bueno, no sé si aquí tenemos preguntas para pasar a la otra operación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tenemos alguna preguntita por acá? Entonces continuamos y observemos otra diferencia entre conjuntos. Aquí tenemos tres conjuntos, miren nuevamente, estamos representando A menos B. Podemos hacer otra representación utilizando este diagrama.
se me ocurre que representemos B menos A, podemos representar B menos A en este diagrama de B. Entonces dice el concepto, son los X en A menos B, son los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Y aquí pues de forma similar serían los X que pertenecen ¿a quién? A B, pero no pertenecen a A, ¿cierto? O sea, pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Voy a cambiar mi color verde para que se nos identifique el B menos A. B menos A son los X que pertenecen a B. Mire, todo este es el conjunto B. Voy a utilizar el puntero. Este es mi conjunto B. Aún él estando con 3 conjuntos, o sea, otros 2 más, él no deja de ser el conjunto B, el círculo B. Y hay momentos en que yo debo no ver o omitir la otra información para poder entender lo que me está pidiendo la operación. En este momento yo estoy viendo mi conjunto B y estoy viendo mi conjunto A. ¿Listo? Que hay unas relaciones entre ellos porque aparece C, pero me están preguntando directamente por B y por A. Entonces debo concentrarme en B y debo concentrarme en A. Entonces dice B, ese es mi conjunto. Ese es B y este es A. Son los X que pertenecen a B. Mire, B, B. Pero no puedo rayar más porque este es A y esta es mi intersección, ¿verdad? Son solo los X que pertenecen a B, pero no a A. Entonces sería esta partecita sombreada. ¿Listo? Y ahí mismo, si nosotros cogemos y unimos estas dos, ¿qué nos da? ¿Una qué? Una diferencia simétrica. ¿Cierto? Eso nos da una diferencia simétrica. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, seguimos con nuestra explicación. Vamos a observar también, aquí es el complemento de un conjunto. Entonces, estamos representando ¿qué operación se está representando aquí en este diagrama? El B complemento. ¿Sí observan? Claro, el conjunto B no tiene ninguna sombra y se sombrea todo lo demás. Hagamos un A complemento. ¿Cómo yo representaría el A complemento? Vamos a revisar en el chat. ¿Qué yo sombreo del diagrama? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero representar un A complemento. Vamos a representar un A complemento, es decir, este conjunto. Vamos a representarlo en un diagrama de 3 conjuntos. Diagrama de Venn, utilizando 3 conjuntos. Tenemos acá, tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, que es A complemento. Este es mi conjunto A. ¿Puedo rayar esto? ¿Puedo sombrear esto? Estoy representando el conjunto A complemento. ¿Puedo sombrear a A? ¿Puedo sombrear a A? Vamos a revisar. Ah, bueno, por aquí tenemos una estudiante. ¿Qué me dice? ¿Puedo sombrear acá? Bueno, vamos a revisar el chat que tenemos en el chat. Ah, bueno. Entonces, A complemento. Esta es la representación de B complemento. Entonces, sombreamos todo menos el conjunto B. Tenemos aquí que ubicar o representar en este diagrama de Venn-Euler, conformado por 3 conjuntos, A complemento. Entonces, el conjunto A no se sombrea, pero todo lo que está por fuera de A está sombreado. Esa es la representación de A complemento. ¿Listo? ¿Tenemos aquí preguntas, muchachos? Bueno, tenemos en el chat interacciones, seguimos. Y una diferencia simétrica. ¿Qué ocurre con la diferencia simétrica? En este caso tenemos A diferencia simétrica B, pero también podemos representar B diferencia simétrica C. Bueno, vamos a hacer una
B diferencia simétrica C. ¿Cómo nos queda esa representación en el diagrama? Esto es fundamental para nosotros abordar la tarea y creo que ya todos ustedes tienen inscrito el curso de pensamiento lógico matemático. Todo lo cursamos en la primera, lo cursan en la primera matrícula. Entonces, esto se requiere muy bien revisado, estudiado, recordado para empezar a trabajar. Esa es la tarea, ya les recuerdo, tarea 3 del curso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una V, diferencia simétrica de C, operación de diferencia simétrica. Ah, bueno, dice que hay dos formas de interpretarla, dos maneras. Una a través del concepto de diferencia, que fue la que acabamos de ver, uniendo las dos diferencias. En este caso, lo voy a escribir por acá, puedo hacer una B menos C, ¿cierto? Y lo uno con un C menos B. O sea, los X que pertenecen a B y no pertenecen a C, y los X que pertenecen a C y no pertenecen a B. Puede ser una forma, o sea, hacer diferencia B menos C unida con C menos D. Pero hay otra manera de hacerla, que es todos los elementos, pero quitarle la intersección, ¿sí? O sea, unir. La otra forma sería uniendo, ¿cierto? P unión C y quitando B intersección C. Unimos los dos conjuntos y le quitamos la intersección, o sea, no tenemos presente su intersección. Entonces, mis conjuntos son, ¿nos vamos con el azul o con el lila? Entonces, nos ubicamos en B, ¿cierto? Y en C. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Estos son todos el conjunto, los dos conjuntos. Mire, todos los dos conjuntos. Entonces, vamos a ubicar los B menos C y los C menos D. Mire, ahí están. Es decir, todos los elementos y no tenemos presente su intersección. Ahí tenemos la representación de diferencia simétrica entre B y C. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? No, profe, no hay ninguna Tenemos, pregunta en el chat. ¿tenemos alguna pregunta en el chat? No, no, señora. Ah, bueno, muchísimas gracias. Estás ahí atento. Bueno, yo considero que con esta explicación que se amplió un poco, nos vamos al reto. ¿Sí recuerda que nosotros habíamos quedado en un reto? Me confirman si todos están viendo el reto porque no lo puedo responder. Sí necesito que los participantes me apoyen. El estudiante que interactuó hace un momento me regala su nombre. ¿Es Brian? Bro, profe, soy yo el monitor. ¿Me estás escuchando? ¿Es ¿Ahora que? se lo escucha, Perdón, profe? ¿me confirmas? No, profe, yo Sí, sí te soy el estoy escuchando. monitor. Listo, va a tocar que me ayudes. Listo, Vamos a profe. hacer el quiz, no nos demoramos nada, ¿listo? Listo, sí, señora. Pero es Brian, el monitor que nos está apoyando, ¿cierto? Brandon, sí, señora. Brandon, él fue estudiante de pensamiento lógico matemático, mejor dicho, Brandon participó activamente de este curso y le fue muy bien. Entonces, con Brandon y con los que me quieran acompañar, porque vamos a responder. Se me están dejando solita y pregunto y me toca responderme las preguntas. Entonces, pero esto es un quiz y pues es para todos. Bueno, para ustedes. Pero yo estoy acá. Bueno, vamos a ir de una vez y lo vamos a trabajar. Brandon es el monitor y nos va a apoyar acá. A ver cómo nos va. Están viendo, ya estamos iniciando. Bueno, dice jugar. A pensar. Bueno, tenemos preguntas. Los conjuntos se pueden representar gráficamente a través de el que participe, abre micrófono, responde y cierra. Dice, conjuntos por extensión. Escuchen, gráficamente. B, diagramas de Venn. C, conjuntos por comprensión. D, ninguna de las anteriores. ¿Qué respondemos? B, ¿Cuál? la B.
¿D de dedo o B de bebé? B de bebé. Bueno, B, muy bien. Seguimos, siguiente pregunta, vamos súper. El conjunto X igual números naturales está escrito por A, comprensión, B, diagrama de Venn, C, extensión, D, X igual corchete 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos, cerramos corchete. A, B, C o D. D. A. Dice, el conjunto X de números naturales está escrito por. Yo creo que yo escuché D, Brian, ¿tú qué escuchaste? Me dijeron D. Eh, sí, señora, también yo escuché D. D, ¿cierto? ¿Alguien más está? ¿Qué dice Brando? ¿Brando qué dice? ¿Si dejamos D o cuál tú me recomiendas? Yo digo que la, Bueno, ¿y quién más apoya a Brando? ¿Ninguno? nadie me apoya. Bueno, entonces yo apoyo por dos. No, Es la, bueno, bueno, nos vamos a ver. Muy bien, el símbolo que permite saber si un elemento pertenece a un determinado conjunto es un símbolo de una E hacia izquierda, una E redondita, una E con un slash y una C alargadita. A ver, ¿cuál de estos? A, B, C o D. Es un elemento de pertenencia. La B. ¿La cuál? La La B. B. Vamos a ver, muy bien. Siguiente. Ay, me pasé una. Ahí voy bien. Me saqué una. Dado el conjunto Z, igual, paréntesis A, B, C, D, E, F, es posible afirmar que A, la G no pertenece a Z. La Q pertenece a Z. La J pertenece a Z. Y la K pertenece a Z. ¿Qué responden ustedes a eso? La A. La A, bueno, vamos a ver, ellos al final nos van a decir si nos fue bien o mal, pero muy bien. El símbolo de no pertenencia a un conjunto es, ¿cuál será? ¿El A, el B, el D. C o el D? La De no D. La pertenencia. D. Uy, pero muy bien. Dado el conjunto B es igual, paréntesis 2,4,8,10,12, es posible afirmar que 2 pertenece a B, 10 pertenece a B, 12 pertenece a B, todas las anteriores. La D. Todas las anteriores. La D. Todas las anteriores, muy bien. No, pues les fue súper bien. Entonces, bueno, aquí con esta actividad, pues hemos finalizado esta sesión el día de hoy, que es la sesión 2. Pues resaltó la participación de algunos de ustedes, también que hayan estado aquí muy puntuales. Entonces, invitarlos para el día de mañana, que ya es nuestro tercer encuentro, que se conecten. De verdad, este espacio eh, es muy productivo y también me gustaría que en algún momento pudieran también invitar a los estudiantes que ya están para presentar su prueba a saber, ¿no? Porque requieren recordar. Ahorita ustedes empiezan y están ahí al tanto y ven las ciencias básicas y están muy conectados, pero después, como se van al saber específico, entonces como que ya se nos olvidó. Y estamos corriendo, a última hora preocupados, que la prueba Saber Pro y nos siguen evaluando como profesionales en razonamiento cuantitativo. Entonces, no dejemos de practicar estos conceptos en todos los momentos porque eso se puede aplicar en todo momento. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias por la participación. Profe, ¿Tenemos de pronto alguna? para por favor prender las cámaras y todos tomar una foto grupal. Bueno, muchachos, ustedes nos pueden colaborar, los que puedan abrir su cámara para tomar esa evidencia. Carolina, Lady, que estaba tan atenta. María Tamayo, Freyman, Andrea, Daniela. Pasó muchachos sin pena.
Profe, sigue compartiendo pantalla. Vale. Y yo ya había dejado de compartir. Ya, ya. Ya, Listo, profe, ¿ya se dejó de ya compartir? tomamos. ¿Ya se dejó de compartir? No, no, señora, sigue compartiendo pantalla. Pero no entiendo por qué. Mira, Listo, ahora sigue sí. compartiendo. Listo, ¿Seguro? ya dejó de compartir. Sí, sí, señora. Mira que le... Bueno, Brian, gracias Vale, profe. por el apoyo desde el chat. Entonces, chicos, no olviden diligenciar la asistencia, ¿vale? Y los espero mañana, sin falta. Que tengan una feliz tarde. Muchas Chao, gracias, profe. chao. Igualmente, hasta luego.